Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema de las razones trigonométricas o funciones trigonométricas correspondientes al día 15 de febrero del 2021. Vamos a ver como introducción al tema un pequeño recordatorio respecto de la clasificación de los triángulos. Esto es muy importante porque las funciones trigonométricas directas, como las vamos a conocer a continuación, se van a aplicar precisamente para los triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tengan un ángulo recto, ¿verdad? Recordemos que, bueno, la clasificación de los triángulos puede ser con respecto de sus lados o con respecto de sus ángulos. Entonces, según sus lados, puede ser equilátero, puede ser isósceles o escaleno. Esta clasificación, bueno, ya la tenemos conocida desde ciclos anteriores. También, según sus ángulos, tenemos precisamente la clasificación de los triángulos, perdón, rectángulos, triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Recordemos que aquí en esta parte el rectángulo es porque cuenta con un ángulo recto, acutángulo, recordemos que es porque todos sus ángulos son agudos, y obtusángulo porque tiene un ángulo que es obtuso. Bueno, recordando esto, nos vamos a ubicar y a centrar en todos los triángulos rectángulos, ¿verdad? Porque son los que vamos a utilizar. Ahora, vamos a observar en esta lámina que tenemos nosotros distintos tipos de triángulos rectángulos, ¿verdad? Con medidas un poquito distintas. Quizá el ángulo de referencia sea el mismo, 55. No obstante, debemos de ubicar esta información. Que no importa la posición o el sentido o la dirección en la que esté colocado el triángulo, mientras tenga un ángulo recto, se cumple esa condición, ¿verdad? De que el triángulo debe de ser rectángulo. Aquí, bueno, no le hagan caso a esto. Es una imagen que quedó encimada. Pero, bueno, en sí, la información importante aquí está. Para poder nosotros aplicar las funciones trigonométricas como las vamos a ver en este tema, debemos de ubicar esa parte, debemos de reconocer que en cada triángulo o en cada forma o de acuerdo a cómo esté planteado el problema, tiene que existir esa condición del triángulo rectángulo. Las medidas de los catetos y de la hipotenusa van a variar, ¿verdad? Entonces, bueno, esa parte es bien, bien importante también porque no nos debe de confundir, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuando estuvimos viendo el tema de teorema de Pitágoras. Recordemos que en el teorema de Pitágoras igualmente se utilizaban los triángulos rectángulos para su resolución, pero ahí no importaba cuál era el cateto opuesto o el adyacente, simplemente era hipotenusa y los dos catetos. Recordemos esto, la hipotenusa es el lado más largo, ¿sí? En este caso, bueno, aquí tenemos este, que es la hipotenusa, lo vamos a denotar con la letra H, es el lado más largo del triángulo y se encuentra ubicado justo enfrente del ángulo de 90 grados. Esa es la característica de la hipotenusa, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este es el lado más largo, es muy evidente, esta es la hipotenusa, aquí está el ángulo de 90 grados y están ubicados precisamente enfrente. Observemos aquí, tenemos nuevamente la hipotenusa, aquí está el ángulo de 90 grados y están ubicados justo enfrente uno del otro. Y de igual manera aquí está la hipotenusa, el ángulo de 90 está enfrente, igualmente aquí el ángulo de 90 grados y aquí se encuentra la hipotenusa, ¿sí? Enfrente de él. Ahora, ¿cómo reconocer cateto opuesto y cateto adyacente? Recordemos que, bueno, en el teorema de Pitágoras no utilizábamos esa connotación, simplemente era cateto. El cateto es cualquiera de los lados que no sea la hipotenusa del triángulo que estamos trabajando. Pero en el caso de las funciones trigonométricas, ahí ya van a cambiar los nombres. ¿Por qué? Porque vamos a considerar como referencia el ángulo que nos estén dando, no el de 90, sino cualquiera de los otros dos ángulos que forman el triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconocerlo? Muy sencillo. Vamos a ubicar, por ejemplo, aquí en este lugar tenemos el ángulo de 55 grados, ¿sí? Al de 90 no le vamos a hacer caso. El ángulo de 90 ya sabemos que es nuestro ángulo recto y está ubicado
justo enfrente de la hipotenusa. Lo que queremos reconocer es el cateto opuesto y el cateto adyacente, porque esos dos elementos los contienen nuestras fórmulas. Vamos a utilizar 3 fórmulas. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Muy sencillo. Consideremos que tenemos aquí este ángulo de referencia, va a ser distinto de 90 grados y el lado que esté enfrente de ese ángulo se va a llamar cateto opuesto. El lado que forma al ángulo se va a llamar cateto adyacente. ¿Sale? Vamos a ver en este. Observemos aquí, vamos a ubicarlo. Al de 90 grados no le hacemos caso, observamos el que nos están dando de referencia en el problema y entonces observo, aquí tengo mi ángulo de referencia, el lado que queda justo enfrente de él se va a llamar cateto opuesto. Este es el lado opuesto, se llama por eso cateto o lado opuesto porque está opuesto al ángulo de referencia que nos van a dar. Y el lado que forma al ángulo se va a llamar cateto adyacente. ¿Sale? Ahora vamos a ver en este. Tenemos nosotros el ángulo de referencia aquí. Bueno, entonces ya sé que el lado que está enfrente de él se va a llamar cateto opuesto y el lado que forma al ángulo de referencia es cateto adyacente. Va otro. Aquí tenemos nosotros ubicado el ángulo de referencia, el que se encuentra enfrente, el lado que se encuentra enfrente de él es cateto opuesto y el lado que lo forma es el cateto adyacente. ¿Cómo no me voy a confundir entre la hipotenusa y el cateto adyacente? Pues muy sencillo, porque en todos los esquemas yo estoy viendo que la hipotenusa ya está señalada. En primer lugar, la hipotenusa es más larga. Entonces, no tomo en cuenta la hipotenusa, tomo al otro lado, ¿sí? O sea, aquí está el ángulo de 55, consta de 2 lados. La hipotenusa con el otro lado, ese es el cateto adyacente, el que forma al ángulo sin que sea la hipotenusa, sin que sea el lado más largo. Observen que en todos los triángulos se está cumpliendo, ¿sí? Aquí está el ángulo de referencia, opuesto y adyacente. Ángulo de referencia, opuesto y adyacente. Y no es la hipotenusa, Chéquenle, que es bien diferente. Igual acá. Ángulo de referencia, cateto opuesto, cateto adyacente. Veamos en este. Ángulo de referencia, aquí está. Ahora ya sé, cateto opuesto y cateto adyacente. Y no es la hipotenusa, recordemos, esto es otro rollo. La hipotenusa va enfrente del de 90 grados. Va el último. Ángulo de referencia, aquí lo tenemos. Y esto es cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. ¿Sale? Ok. Esto se lo deben de grabar súper bien porque, bueno, aquí vemos los esquemas triangulares, pero cuando ya se trate de un problema de aplicación, se debe de dibujar el esquema, identificar dónde se forma el triángulo y entonces ahí ya identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente, el ángulo de 90 grados para tomar todo eso de referencia. Bueno, vamos aquí a sintetizar todo lo que estábamos viendo, ¿verdad? Observemos aquí. En este esquema está explicado ya de forma un poquito más gráfica, más específica, lo que estábamos comentando anteriormente. Tenemos nosotros nuestro ángulo de 90 grados, tenemos ya aquí indicada la hipotenusa. La hipotenusa, recordemos que es el lado más largo del triángulo y ubicada enfrente del ángulo de 90 grados, aquí está. Y con respecto del ángulo de referencia que me estén dando, el lado que queda enfrente es el cateto opuesto y el lado que lo forma, sin ser la hipotenusa, es el cateto adyacente, ¿sí? Ahora, aquí ya están escritas las funciones trigonométricas que vamos a utilizar, funciones o razones trigonométricas. ¿Por qué razón? A todo denominador se le llama una razón porque está a una proporción, ¿verdad? Entonces, es una división, de hecho. Entonces, observemos, miren, tenemos 3 funciones trigonométricas principales. La primera se llama función seno, la segunda, función coseno,
la tercera, función tangente. La función seno se abrevia sen, S-E-N, y se va a indicar junto de ella una letra griega, una letra mayúscula, algún símbolo, etcétera, algo que me denote el ángulo, ¿verdad?, del que se va a tratar. En este caso, bueno, pues aquí tenemos nosotros una letra griega, me parece que es alfa. Entonces, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Ah, bien sencillo, no tiene nada de complejo, chéquenle. Para la función seno es esta razón, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ah, bueno, entonces voy a tomar como referencia el ángulo que me está pidiendo o diciendo el problema. Ah, y entonces de ahí parto a esa función, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces así queda la fórmula. Esta es nuestra primera fórmula. Luego la función coseno siempre va a ser, porque ya es una fórmula establecida, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ah, bueno, entonces del ángulo que me dan, ahora es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, adyacente e hipotenusa. Y la fórmula tangente me dice que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ah, bueno, entonces tangente es cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Estas fórmulas son súper importantes y de hecho hay una forma bien fácil de aprendérselas, ¿sí? Aquí están escritas con palabras, pero yo las escribí con iniciales. También se puede, esto es para abreviar, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, aquí no sé si se sepan, pues así como rima o como un juego de palabras, que para aprendernos las funciones trigonométricas, se utiliza la ley de las dos cocas con los hielos, con los dos hielos. Entonces, los vamos a poner hacia abajo de tal manera que nos lo aprendamos rápidamente, ¿sí? Entonces es coca, coca, hielo, hielo. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ya sabemos que seno, coseno y tangente. ¿Sale? Coca, coca, hielo, hielo. Va para abajo y luego para arriba. Coca, coca, hielo, hielo. Con eso se les pueden aprender rápidamente. Y el orden, siempre aplíquenlo de esa forma para que no vayan a quedar confundidas las fórmulas. Seno, coseno, tangente. Coca, coca, hielo, hielo. Y con eso se lo aprenden. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, estas fórmulas son sumamente importantes, se las deben aprender de memoria porque son fundamentales para este curso y para lo que les resta de bachillerato y carrera. Bueno, también existen las razones o funciones trigonométricas inversas. Todo depende de cómo está planteado el problema. Entonces puede ser que nos planteen la función seno o coseno o tangente de forma directa de acuerdo a los valores que nos den de referencia en el problema, pero también al revés. Entonces esas funciones son las trigonométricas inversas. Y si se fijan, tenemos nosotros los catetos y las hipotenusas colocadas al revés, o sea, el denominador que teníamos aquí, sus valores están invertidos. Cotangente es la inversa de tangente, es adyacente sobre opuesto, ya se fijan, está al revés. Luego, secante es la inversa de coseno, entonces tenemos aquí, bueno, el cateto adyacente abajo ahora y la hipotenusa arriba. Es decir, ahora el denominador es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la función cosecante es la inversa de la función seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas las vamos a utilizar posteriormente en otros cursos. Principalmente vamos a utilizar las funciones trigonométricas directas, dependiendo obviamente también de los valores de cada uno de los problemas que vamos a resolver. Ahora, para finalizar, aquí nos está planteando el reto de hoy un pequeño problema, ¿verdad? Que es de aplicación y me dice, se quiere calcular la altura del árbol. ¿Qué razón trigonométrica utilizarías? ¿Seno, coseno o tangente? Es lo único
que debemos realizar. Aquí, bueno, pues ya nos están preguntando al final, ¿verdad? Pues si podemos obtener el resultado, lo obtenemos. Ahora, em, vamos a ver que nos están planteando el esquema. Tenemos aquí el ángulo de referencia de 45 grados, ¿sí? Tenemos una distancia desde ese ángulo, desde este vértice hacia la base del árbol de 3.5 metros. Aquí lo tenemos indicado. Y lo que nos están preguntando es la altura, ¿verdad? ¿Cuál es la función trigonométrica que utilizaríamos? Ah, bueno, entonces lo primero es ubicar en dónde se forma el ángulo de 90 grados, ¿sí? Ok, entonces estoy viendo que el árbol es mi vertical, es la perpendicular al suelo. Aquí está el suelo donde está plantado, se forma el ángulo de 90, por lo tanto, la línea que queda desde este punto de referencia hacia la copa del árbol, esa es la hipotenusa. Aquí tenemos el ángulo de 45 grados. Como este es mi ángulo de referencia, este es el cateto adyacente. Y la variable que me están preguntando, que es la altura, es el cateto opuesto. ¿Cómo sé cuál es opuesto o adyacente? Por el ángulo de referencia. Si tenemos nosotros este ángulo de 45 ubicado en este lugar, entonces el lado que queda enfrente es el opuesto y el lado que forma al triángulo es el adyacente. ¿Sale? Y pues bueno, ya posteriormente tenemos que definir cuál es la función o razón trigonométrica que corresponde. Ah, bueno, si yo lo que necesito es cateto opuesto, vamos a ver qué función tiene cateto opuesto y también cateto adyacente. Debemos de tomar como referencia esos dos factores, ¿verdad? El que me preguntan y el dato que me dan. Entonces, el dato que me preguntan es cateto opuesto y el dato que me dan es el cateto adyacente. Entonces, volvemos aquí. ¿Qué función trigonométrica tiene cateto opuesto y adyacente? Es tangente, miren. Esta es la función que vamos a utilizar. Tangente, cateto opuesto. Aquí está mal, esto no es seno, aquí es tangente. Tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden que cuando tengan este tipo de problemas es el dato que me piden y el dato que me dan. Y es función tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que es el que me piden, sobre cateto adyacente, que es el que me están dando. Ahora, tangente de 45 grados, ahí se hace la sustitución, es igual a cateto opuesto, que es el que me están pidiendo, es mi incógnita, y el cateto adyacente, 3.5 metros. Ese cateto adyacente ya estoy haciendo la sustitución de valor numérico, ¿sale? Ahora bien, vamos a obtener el resultado, aunque bueno, este es tema para la siguiente clase y vamos a obtener este resultado, ¿sí? En el uso de la calculadora, esto sí requiere forzosamente el uso de la calculadora, aunque también existen las tablas matemáticas o las tablas de funciones trigonométricas, son unas tablas muy grandes ya con valores específicos. Pero bueno, vamos a hacer este procedimiento rápido. Tenemos que observar que aquí en la calculadora debemos de tener seleccionada la opción D, ¿sí? D, que es en decimales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la cambio? Voy al modo, y entonces selecciono el número 1, que es decimales, radianes, etcétera. Entonces aquí, bueno, vamos a presionar el número 1 para colocar las operaciones que haga la calculadora en decimales. Ya que está así, entonces sí, hago la operación y escribo o tecleo tangente de 45 grados, nada más dejo el puro 45 y eso es un 1, ¿sí? Entonces, ya hago la sustitución, ya no vuelvo a escribir tangente de 45, escribo el valor numérico que me da la calculadora, igual a cateto opuesto sobre 3.5 metros. Aquí solamente debo de hacer un despeje muy sencillo, ¿verdad? Como yo lo que necesito es obtener esta variable, que es la altura del árbol o el cateto opuesto de mi triángulo, que es lo único que debo de hacer es que este valor que está dividiendo lo paso del otro lado del igual multiplicando. Recordemos que cuando se hacen los despejes, las operaciones pues se pasan de uno o del otro lado del igual con su operación contraria.
Por lo tanto, me quedaría cateto opuesto es igual a 3.5, lo paso multiplicando al numerador por 1. 3.5 por 1, 3.5 metros. Eso es igual a cateto opuesto. Esa es mi respuesta. ¿Cuánto mide la altura del árbol? Bueno, pues 3.5 metros, ¿verdad? Eso es lo que mide. Posteriormente vamos a darle un poquito más de amplitud a este tema y vamos a ver varios problemas para que quede muy claro y bien aprendido.